Vamos a comenzar con una ponencia magistral a cargo del profesor Luis Parra Alcántara, que es profesor titular de Química Agrícola y Edafología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba y cuya línea de trabajo y de investigación es el manejo de suelos en olivar para aumentar fundamentalmente el secuestro de carbono y cómo medir esto en las condiciones de nuestro clima. En este foro, en este workshop, ¿vale? Yo soy Luis Parra, profesor del Departamento de Química Agrícola y Edafología, y cuando la organización si me disculpáis, voy a quitarme la mascarilla, y cuando la organización me dijo si quería participar en esta jornada, la verdad es que me lo pensé porque muchos son los científicos que participan o que han participado tradicionalmente en este foro de gran prestigio a nivel nacional, incluso fuera. La charla prácticamente la he decompuesto básicamente en dos partes, puesto que vamos a intentar no alargarnos demasiado, 40, 45 minutos. Vamos a entrar primero en unas consideraciones teóricas y algunas reflexiones sobre el secuestro de carbono, evidentemente ligado en este caso, al olivar tradicional. Y luego después también voy a integrar entre medias consideraciones desde el punto de vista práctico de los principales resultados que ha obtenido o que tiene nuestro grupo de investigación. Como sabéis, desde aproximadamente el año 95, ¿vale?, hasta la actualidad se han ido desarrollando cada año diferentes conferencias de partes, donde yo me atrevería a decir que básicamente habría dos puntos de inflexión, una en la COP3 en Kioto 97 y otra en París 2015. ¿Por qué? Básicamente la primera porque el sector forestal y el suelo ligado al sector forestal ya se tuvo en cuenta, pero sobre todo en 2015, en la COP21, porque fue la primera vez que el carbono orgánico del suelo aparecía a nivel institucional en la agenda. Desde ese momento se han ido produciendo diferentes iniciativas, una a nivel internacional, otras más a nivel continental, ¿vale? Pero podríamos destacar en ese nivel la iniciativa 4x1000, gracias a Stéphane Le Foll, primer ministro de Agricultura francés en la COP21. Entre medias, otro pistoletazo importante fue precisamente la conferencia inaugural que el profesor Ratan Lal en el año 2018 hizo en la conferencia inaugural de los premios Nobel, ligado precisamente a la temática que vamos a tratar hoy, es precisamente cómo pueden o cómo podrían los suelos afectar al clima o a la alteración de los modelos climáticos que, por causas antropogénicas, está provocando el hombre. Antes de nada, yo creo que es fundamental tener claro de a qué nos estamos refiriendo. Bien, aquí tienen la última publicación referente a las cantidades, concentraciones de carbono en las diferentes esferas que tiene la Tierra. Como pueden ver, con respecto a la anterior, ¿vale?, hay ligeras modificaciones, pero aquí tendríamos que destacar que hay una parte, como ven, muy pequeñita, estamos hablando de un 0,06%, que está en continua dinámica entre sí, es decir, estaríamos hablando de la hidrosfera, de la atmósfera y del suelo, ¿vale? Evidentemente, cuando hablamos del suelo, también nos vamos a referir a la parte biótica del suelo. Y yo, cuando
yo que soy profesor de climatología en ambientales y en física y en biología, siempre a mis alumnos le termino diciendo una cosa, que el problema no es el carbono, ¿vale? Algo de lo que nosotros en parte estamos hechos, la medida de la fotosíntesis, es decir, el carbono en sí, no lo podemos considerar como un amigo, como un enemigo precisamente. Es decir, aquí el problema está en que el hombre se ha encargado de trasladarlo quizás a un lugar equivocado, cosa que en otro sitio, por ejemplo, en el suelo, podría ser un recurso o una herramienta. Y no tenemos hoy, cuando salgamos de aquí, o incluso yo se lo digo a todos los compañeros, debemos de dar una información que muchas veces fuera en la calle no se sabe, y es que el suelo aquí ven, a la hora de traspasar la presentación no aparece, pero había un pequeño vídeo de unos segundos, pero tenemos que pensar o tenemos que trasladar fuera que en ese primer metro de suelo aproximadamente podemos, y de hecho tenemos, más carbono, casi 2 veces más carbono que en toda la atmósfera junta, cosa que, sobre todo, mucha de la gente que está fuera de estos foros no conoce de manera ordinaria. Luego, ¿qué queremos decir o qué podemos plantearnos? Que una fina, delgada capa, es decir, un barniz sobre la superficie de la Tierra con 1 metro, 1,5 metros de espesor, podría ralentizar, parar, revertir incluso los cambios que se están produciendo en el clima. Bueno, pues ahora con respecto al caso concreto del olivar veremos algunos escenarios, algunas situaciones, pero parece ser que podría ser una solución a los problemas que normalmente podemos tener. En este sentido, yo creo que con respecto al suelo tenemos o podemos diferenciar 3 escenarios distintos. En primer lugar, lo que es una carbonización ligada sobre todo a los procesos naturales que puede haber debido al desarrollo de materia orgánica bajo las diferentes vías que podamos encontrar, vía humificación o vía mineralización. Podemos tener procesos de descarbonización ligados sobre todo a situaciones en las que debido a una mala gestión pues hay una pérdida de carbono a la atmósfera, o incluso mecanismos o procesos de recarbonización, es decir, debidos a situaciones donde una vez que se ha perdido el carbono inicial, podemos, mediante la aplicación de teóricamente buenas prácticas ambientales o prácticas amigables, recuperar parte de ese carbono en el suelo. Pero todo esto es complicado, es decir, como ahí digo, nos estamos moviendo en un escenario donde, como luego después al final veremos, es difícil establecer algunas consideraciones, ¿vale? Y básicamente por una razón, porque ha llegado el momento de pasar de la pura investigación a lo que es la utilidad práctica de algo, concretamente en edafología. Es lo que a nivel internacional se le está empezando a considerar como la higher edaphology, es decir, la alta edafología o el top desde el punto de vista edafológico. Pero esta complejidad también se agrava cuando hay muchos intervinientes y muchas partes involucradas, no solamente agricultores ni agentes forestales, sino propietarios, bancos o incluso autoridades desde el punto de vista público, ¿vale? La receta, como saben, es muy sencilla, ¿vale? La idea, en principio, pues sería simplemente incrementar lo que es la cantidad de materia orgánica vía fotosíntesis, incorporarla parte de esa materia orgánica al suelo, y ahora después viene la parte más compleja,
ralentizar los procesos de mineralización y humificación para que se liberen menor gases de efecto invernadero como consecuencia de esa alteración de la materia orgánica procedente de la descomposición de actividad microbiológica. Por lo tanto, es decir, aunque aparentemente la receta es muy sencilla, pero luego después realizar las dos cosas de manera conjunta, es decir, no solamente que el suelo almacene, sino que además se libere menos gases de efecto invernadero desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista forestal como desde el punto de vista agrario, pues evidentemente las cosas se complican un poco más. ¿Vale? Bien. Como he dicho, ¿vale?, establecer esos dos criterios, es decir, que se incorpore carbono al suelo y reducir los niveles de emisión, ¿vale?, de esos suelos, sobre todo al nivel como establece FAO, incluso como la estrategia de suelos para 2030 de la Unión Europea establece a nivel de FAR to FAR, ¿vale?, es muy complicado, o es aparentemente complicado, porque los escenarios son muy distintos, no solamente desde el punto de vista del uso de la tierra, sino también desde el punto de vista de del manejo y de la gestión. Nuestro grupo, que es un grupo de investigación relativamente reciente, aunque llevamos como tal trabajando desde aproximadamente 20 años, grupo como tal 7 años, pero inicialmente nuestro grupo es heredero de el grupo de investigación formado por el profesor Paneque. Estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, donde incluso don Guillermo en el año 78, ya en la conferencia inaugural de la Universidad de Córdoba, ya hablaba de estos temas, es decir, ya hablaba de la materia orgánica del suelo, ¿vale? Ni que decir del profesor Corral y de la doctora Mérida como precursores inicialmente de estos trabajos de investigación del actual grupo SUMAS. Bien, pero cuando hablamos de secuestro de carbono, tenemos que tener claro que esto es verdad, sí y solo sí, y esto lo tenemos que tener muy claro, si hay una transferencia neta de la atmósfera al suelo, de la transferencia neta de lo que es la atmósfera a la Tierra, teniendo en cuenta, evidentemente, muchas limitaciones, pero destacando básicamente 3. En primer lugar, que el suelo tiene una capacidad limitada para almacenar carbono. En segundo lugar, que este proceso es reversible, no es continuo a lo largo del tiempo, y que la transferencia de carbono en el suelo puede afectar, evidentemente, a otros gases de efecto invernadero. Bien, aquí tienen un olivar tradicional, que es precisamente de lo que nosotros, de lo que yo voy a hablar aquí hoy. A alguno puede parecerle obvio, ¿vale? La he puesto precisamente por una razón, porque hace unos años, en otra reunión científica, compañeros chinos me dijeron que si, bueno, que si esto era una especie de parque o era alguna cosa culturalmente conservada. Y le dije, no, esto es precisamente el olivar tradicional que podemos tener en Andalucía, que podemos tener en Jaén, que podemos tener en cualquier cuenca mediterránea. Evidentemente hay muchos más modelos, ¿vale? Concretamente estamos hablando de 180 millones de olivar en Andalucía, de la que la mayor parte sería olivar convencional. Nuestro grupo de investigación prácticamente tiene casi todas las experiencias en olivares de Jaén, ¿vale? Con lo cual, las principales características, aquí os pongo una pequeña aproximación de las principales características que tienen los suelos sobre los que nosotros trabajamos. Estamos hablando principalmente de cambisoles, algunos vertisoles, ¿vale? Estamos entre franjas de, bueno, entre 450 y 600 metros de altura, con pendientes no excesivamente altas, pero que en muchos casos van a tener o van a condicionar determinados problemas de erosión
que afectarán evidentemente a la pérdida de materia orgánica o de carbono orgánico en el suelo, y con precipitaciones medias, como estáis viendo, de en torno a los 500-550 milímetros de precipitación, donde las temperaturas máximas, y esto es muy importante, en algunos casos llegan a ser excesivamente altas. Estamos hablando de 45, 46, 47 grados en algunos momentos del año. Como ustedes saben, todo esto tiene sentido o tiene un mejor resultado siempre y cuando las precipitaciones sean elevadas, porque tendrá un mayor desarrollo de materia orgánica, y siempre y cuando las temperaturas no sean excesivamente altas, puesto que si nos vamos a temperaturas excesivamente altas, lo que vamos a tener es una mayor tasa o bien de humificación o bien de mineralización. Bien, vamos a empezar un poco con la primera experiencia con respecto a olivar en un short, en un periodo corto de tiempo. Ahora después, posteriormente, iremos viendo lo que va pasando a medida que van pasando los años, ¿vale? Esto es un olivar tradicional. En este caso se aplicaron diferentes residuos de almazara. Concretamente estaríamos hablando de restos de limpieza de la aceituna y alpiorujo, ¿vale? Yo recuerdo que cuando iniciamos esta experiencia, a mí me decía el director de una almazara, tenemos un problema porque se acumulan en todas las fábricas este residuo en principio, y era la época también, estamos hablando del 2002, donde el alpiorujo, al pasar en principio la molturación de 3 a 2 fases, era un subproducto que nadie lo quería, y al final lo que tenían era un residuo que no sabían cómo utilizarlo. Bien, pues nosotros en Olivar Tradicional montamos una experiencia con parcelas grandes. Yo soy partidario, para evitar sobre todo la contaminación ligado al efecto Baquera, de plantear parcelas grandes, concretamente de prácticamente 1 hectárea, ¿vale? Y donde se le añadieron, repito, restos de hoja de almazara junto con alpiorujo. Bien, aquí tienen unos primeros resultados, es decir, manejo convencional siempre. Esta sería la parcela control. Después tenemos con la adición de alpiorujo, y luego después con la adición de hoja, ¿vale? Aparentemente estos datos no pueden parecer significativos, o puede que no se crea que aparentemente aportan algo, ¿vale? Bien, yo en primer lugar quisiera, porque además se puede ver, en primer lugar los cambios, ligeros cambios, y estamos hablando de un periodo relativamente de tiempo, casi solamente 3 años. En primer lugar, pequeños cambios texturales, y luego después también, en segundo lugar, y esto es importante, que empezaron a producirse cambios en la densidad del suelo. No voy a entrar ahora mismo en las variaciones de carbono, de Soil Organic Carbon, como tenéis aquí, que evidentemente son impresionantes en un periodo tan corto de tiempo, pero sí quiero que se fijen en una cosa, y es que siempre que se habla del carbono, normalmente a nivel internacional nos fijamos exclusivamente en los 30, en los primeros 40 centímetros del suelo. Bien, pues esta es una cosa que en suelos mediterráneos, sobre todo nosotros en casi todos los suelos en los que estamos trabajando, es una dinámica que nos está pasando siempre, y es que en muchos casos tenemos muchísimo carbono en profundidad, y en algunos casos en profundidad más que en superficie. Y otra cosa que quiero que se fijen, y es que en solamente 5 años, para el caso de la adición de hoja, ya empezaron a darse cambios no solamente en profundidad, sino a profundidad, no solamente en superficie, sino a profundidades mucho más mayores, en un short term. Sin embargo, es decir, procesos de este tipo, en otros escenarios, como el caso, por ejemplo, de la zona de Pedroches, nosotros hemos podido comprobar que después de 20 años incluso de cambio a manejo ecológico, estos cambios ni se llegan a producir. Pero no solamente se producen cambios, o se han producido cambios en ese pequeño periodo de tiempo en cuanto a la cantidad de carbono que se almacena, sino que, como pueden comprobar aquí, desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, se produce una importantísima reducción en la erosión de ese suelo. Es decir, pasando de 55 toneladas por hectárea
hora mediante simulador. Aquí no se fijen en los números, sino en los números específicos, puesto que concretamente esto está estimado con simuladores de lluvia. Fíjense simplemente en lo que es la relación, ¿no? Mientras que con la adición de hoja, prácticamente esa reducción la pérdida de suelo era nula. También importante destacar es la disponibilidad de agua útil del suelo, ¿vale? Es decir, en cultivo, en la parte control, ¿vale?, con respecto a, sobre todo, la adición de hoja, ¿vale? Yo recuerdo que el agricultor que gestionaba esta finca me decía: no puedo entrar a laborear esta parte hasta que no nos metemos en mayo o en junio, porque el tractor prácticamente no podía trabajar. Es decir, la cantidad de humedad que tenía ese suelo era exponencial a lo que tradicionalmente tenía la parte convencional. Ampliamos un poquito más el periodo, decía antes estábamos hasta 2005 en las mismas parcelas, y nos vamos, bueno, hasta 2010, estamos hablando de 8 años, con los 3 escenarios de antes, es decir, las parcelas control, con alpe orujo, con hojas de olivo, pero aquí intentamos analizar o intentamos integrar otras parcelas que teníamos adyacentes, donde se estaban trabajando con restos de poda y cubierta vegetal espontánea, también para el mismo periodo de tiempo, ¿vale? Es decir, aquí lo tenéis, estaríamos la parte control, con restos de hoja, con alpe orujo, con restos de poda y cubierta vegetal con esos restos de poda. Bien, si nos vamos a ese periodo 2002-2010, podemos comprobar, ¿vale?, que el stock de carbono, el Soil Organic Carbon Stock, es decir, el PUD de carbono que en principio se almacenaba, ¿vale?, o que había en ese suelo, lo que es lo mismo, toneladas por hectárea, de la parcela control con respecto a las otras, era mucho más bajo, ¿vale?, que en el caso de la aplicación de hoja, ¿vale? Y aquí, importante y sobre todo muy significativo, puesto que ese manejo, el manejo de cubierta vegetal espontánea con restos de poda, tenía o aumentaba las cantidades de carbono de manera bastante significativa. Sin embargo, para el caso del alpe orujo prácticamente permanecía exactamente igual y ligeramente aumentaba con la presencia de restos de poda exclusivamente, ¿vale? De manera paralela, el nitrógeno se comportaba prácticamente exactamente igual. Aquí deciros que cuando nosotros pensamos estas experimentaciones no disponíamos de medidores traza de gases para poder comprobar, evidentemente, la pérdida de carbono, de CO2 o de metano o de nitroso que tenían este tipo de suelos. Evidentemente, creemos que tendría que ser, sobre todo para el caso de la hoja, muy elevada, ¿vale?, puesto que las relaciones carbono-nitrógeno también son bastante elevadas. Bien, un pasito más, sabiendo el stock de carbono que había en cada uno de esos manejos, ¿vale?, sería el establecimiento del CO2 equivalente, o lo que es lo mismo, la cantidad o la equivalencia de ese carbono que había en el suelo a CO2 equivalente. Bien, como verán, ¿vale?, la publicación inicial estos datos no lo tenía, ¿vale? Intenté adaptarlos hace unos días, precisamente, para que nos diéramos cuenta de lo que implicaba eso en un periodo solo de casi 8 años. Bien, en primer lugar, como podrán ver, el CP, que es la parcela de referencia, ¿vale?, produjo o hizo, es decir, la variación de diferentes parámetros, hizo que para el alpe orujo, ¿vale?, aumentara solamente, bueno, estaríamos hablando, vamos a irnos a datos de CO2, como pueden ver, para el alpe orujo 377 toneladas de CO2 equivalente, para el caso de hoja de olivo 925 toneladas de CO2, la control,
que sería la referencia, los restos de poda aumentan muy poco con respecto al manejo convencional y las cubiertas vegetales con restos de poda, como verán, sí aumentan. Si eso lo traducimos a diferencias de toneladas por año, es decir, qué cantidad de carbono, de CO2 equivalente, teóricamente transformado, se ha producido en el suelo, sin considerar, evidentemente, las emisiones por año transcurrido, es decir, en el periodo de 8 años, podemos ver que, evidentemente, la control, que es la que utilizamos para referencia, no tiene nada, que la adición de alperujo prácticamente es exactamente igual, no hay cambios, se incrementa solamente 0,1 toneladas por hectárea año, ¿vale? Que la adición de hoja implicaba 68 toneladas por hectárea año, solo la aplicación de restos de poda sería 1,9 toneladas por hectárea año y la mezcla conjunta de cubierta con restos de poda no iríamos a 14,3 toneladas por hectárea año. Os repito, sin tener en cuenta las emisiones procedentes de esa descomposición o de parte de esa descomposición de materia orgánica. Aquí quiero hacer un inciso, y quiero hacer un inciso porque posiblemente las cantidades de hoja que se añadieron eran muy altas, ¿vale? Y en realidad eso sea muy complicado desde el punto de vista agrícola, de que la mayoría de poder extrapolar eso a otras parcelas, a otras fincas. Pero en el caso de los restos de poda con cubierta vegetal espontánea es algo que cualquier agricultor puede hacer, que prácticamente no tiene un coste desde el punto de vista económico y, sin embargo, estaríamos hablando de 14,3 toneladas por hectárea y año, ¿vale? Tengan en cuenta que si eso lo dividimos entre 3,667, que sería el equivalente al stock de carbono, pues estaríamos hablando en términos de aproximadamente 3-4 toneladas por hectárea año. Les recuerdo que el 4 por 1000 establece 0,6 toneladas por hectárea año. Es decir, estaríamos hablando mucho más por encima de lo que proyectos a nivel internacional como el 4 por 1000 se pueden aplicar. Bien, si juntamos, si seguimos un poquito más avanzando en el tiempo, es decir, si tiramos hacia el 2013, fíjense en esta tabla de aquí, que es un poco la que yo creo que es significativa con respecto a los datos. Fíjense que empieza a producirse una homogenización, es decir, no hay tanta diferencia a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿vale? Aquí sí hay una diferencia importante, pero les repito, por la presencia de ese mulch que tenemos debido a las grandes cantidades de carbono que se le aplica al suelo, ¿vale? Pero, como pueden ver, en el resto de los manejos prácticamente empezamos a irnos a una homogenización. Nosotros interpretamos, y además, como luego después se podrá ver, a medida que va pasando el tiempo, mejorando determinadas propiedades o con determinados manejos, evidentemente el suelo llega a una situación donde cada vez esa incorporación es más lenta y, por lo tanto, bajo las mismas características desde el punto de vista climático, a cambio de manejos, terminamos en situaciones como la que tenemos aquí. Bien, ahora, como servicio ecosistémico, estimamos, no con simulador, sino con ecuación de Russell, la pérdida de suelo en esos 3 tipos que hemos considerado antes, ¿vale? Para el periodo 2002 y 2013. Y podrán comprobar, ¿vale?, que la parcela control, es decir, la comparada sobre todo con hoja y con alpeorujo, la pérdida de suelo en función de la pendiente era mucho más elevada, con tasas de correlaciones muy altas, ¿vale?, desde el punto de vista lineal, con valores de, como estáis viendo ahí, de 0,967. Bien, aquí tenemos otra experiencia. Nos vamos a centrar solamente en experiencias de olivar y ligados sobre todo teóricamente a cambios en el manejo, ¿vale? Aquí tenemos una experiencia, estaríamos hablando de no
un short term, quizás tampoco cumpliera los criterios de un long term, puesto que necesitaríamos aproximadamente 20 o 20 y tantos años, pero tenemos un periodo relativamente, estamos hablando de 16 años aproximadamente, ¿vale? Donde lo que estamos haciendo es inicialmente la comparación entre un manejo convencional y un no tillage, un no laboreo o un mínimo laboreo, puesto que prácticamente no se hace nada, simplemente en este caso del no laboreo, pues en algunos casos se aplica herbicida y en algunos casos, pues bueno, pues para quitar parte de la cubierta vegetal que hay encima, ¿vale? Bien, tradicionalmente se nos dice o se plantea como el no tillage como una opción muy interesante desde el punto de vista para mejorar la cantidad de carbono que tienen los diferentes suelos. Es decir, el CT0 serían los datos de los suelos en 2003, CT1 y NT1 sería lo que pasaría en 2019. Es decir, este es manejo convencional y esto sería sin laboreo, ¿vale? Bien, si nos vamos a la cantidad de carbono, ¿vale?, de uno con respecto a otro, inicialmente, fíjense la barbaridad que tenemos aquí. Es decir, en el 2003 partíamos de 74,74 a nivel total del suelo, es decir, si nos centramos en la parte superficial, veis, podemos incluso compararlo un poquito más, pero si nos vamos al total un poco, al Total Soil Organic Carbon Stock, estaríamos hablando que en el 2003 teníamos 74,74 toneladas por hectárea. Pasados 16 años hemos bajado a 43, y aquí importante, el no tillage, fíjense que en muchas publicaciones, hay otras que no, se nos dice que para el caso del olivar, pues evidentemente es una opción muy interesante cuando la superficie es totalmente llana. Cuando tengo un poquito de pendiente, pues precisamente es un problema como estáis viendo aquí, ¿vale? Luego, en principio, el no tillage, ¿vale?, después de un periodo relativamente largo de tiempo, miren lo que pasa. Estos son dos claros ejemplos de descarbonización claros, donde hay una pérdida importante de materia orgánica, de carbono orgánico en el primer caso, ligado al laboreo, en el segundo caso, ligado precisamente a zonas dependientes, donde lo que tengo es al final los mecanismos de slacking provocan roturas estructurales con lavado de carbono sobre el suelo y una pérdida de carbono muy importante, sobre todo superficial, puesto que fíjense que en profundidad prácticamente es más o menos similar uno que en otro, ¿vale? Pero bajo esta perspectiva también existe otra cuestión importante que tenemos que plantear, ¿no? Es que, bueno, y de hecho yo creo que es fundamental antes de empezar a hacer ningún tipo de trabajo, cosa que en las metodologías actuales prácticamente no se aplica, y es establecer precisamente que, bueno, qué cantidad, en principio, de carbono es capaz cada suelo de almacenar, o lo que es lo mismo, el concepto de saturación de carbono, ¿vale? En este caso, bajo una aproximación, ¿vale?, en este caso la aproximación de Hasid 97. Para esto vosotros sabéis que tenemos que partir de dos consideraciones importantes. En primer lugar, que los mecanismos de estabilización en suelos minerales es precisamente el tema estructural, es decir, los agregados del suelo, y en segundo lugar, que eso está condicionado por las partículas finas. Luego, evidentemente, va a estar limitado lo que es la cantidad de carbono que se puede almacenar en cada tipo de suelo, ¿vale? Bien, aquí tenemos esos resultados, es decir, la capacidad máxima, en principio, que podrían almacenar este tipo de suelos, concretamente la experiencia que hemos visto antes, entre 2003 y 2019, ¿vale? En primer lugar, bueno, voy a aclarar aquí una cosa, y es que si sabemos qué cantidad de carbono asociado a la fracción fina tenemos ahora y podemos saber
o podemos determinar cuál es la capacidad máxima que tiene, la diferencia evidentemente será la capacidad que le quede de almacenar, ¿vale? Con esto quiero hacer lo iba a hablar más adelante, pero yo creo que ya que estamos aquí es importante decirlo. Si nos vamos a la propuesta del 4 por 1000, ¿vale? Actualmente, la tendencia, sobre todo lo que establecen investigadores, por ejemplo, como la profesora Gampel u otras, es que estamos hablando de carbono total. Sin embargo, si nos vamos a otras metodologías, ¿vale?, para almacenamiento de carbono, no están hablando de que tiene que ser carbono totalmente estabilizado, y si tiene que ser carbono totalmente estabilizado no tenemos que ir al carbono que se encuentra en la fracción por debajo de 20 micras, con lo cual hay que hacer un fraccionamiento del carbono, mucho más tedioso. Estoy viendo en las, bueno, llevamos ya unos cuantos años que en los Open de las publicaciones están empezando a salir discusiones sobre este tema, ¿vale? Si hay que considerar el carbono total o hay que considerar exclusivamente el carbono estabilizado. Una cosa sí tenemos que tener en cuenta, y es que si estamos hablando de carbono estabilizado, no tenemos que ir a periodos de gestión superiores, en muchos casos, a 20 años. 15, 20 años, necesitamos periodos largos. Si estamos hablando de carbono total, evidentemente los periodos se acortan. Pero cuidado, puede haber situaciones donde ese carbono, esa variación en carbono estabilizado, también la podamos tener in short, a corto plazo. Bien, pues en este caso, para el periodo 2003-2019 en Olivar, ¿vale?, estos suelos actualmente, es decir, en el año 2019, ¿vale?, bueno, en el 2003 tenían 57 toneladas por hectárea ligada a la fracción fina. En CT1, como veis, aumentó esa fracción fina de 20 micras, ¿vale? Y en NT1, ¿vale?, es decir, en Nautilis, se produjo una pequeña reducción con respecto al CT1 y un pequeño aumento con respecto a la situación inicial. Después verán tres columnas ligadas a saturación, ¿vale? Dirán, ¿por qué ha puesto 3 columnas y no ha puesto solamente uno? Es decir, como valor máximo de almacenamiento de carbono. Básicamente he puesto 3 columnas porque en primer lugar he puesto la columna de valores medios y luego después he estimado asociándole los estándar error que Hasim proponía en su ecuación lineal, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener unos valores máximos, unos valores mínimos, en una franja entre la cual, en principio, podrían darse ese tipo de saturación, ¿vale? La diferencia, evidentemente, sería la capacidad de almacenamiento que tiene ese tipo de suelos, ¿vale? Si nos vamos a los datos intermedios, podemos comprobar, ¿vale?, que precisamente el no laboreo es el que más capacidad tiene de almacenar carbono. Bien, podemos tener una tercera experiencia donde pueden aparecer o donde podemos encontrar, y vamos avanzando cada vez, vamos metiendo un poquito más, algo más nuevo, donde podemos tener en este caso diversificación de cultivos para el caso del olivar. Concretamente, aquí nos estamos refiriendo a azafrán, a lavanda y aves, es decir, propuestas que a nivel europeo están teniendo bastante calado, es decir, integrar varios cultivos dentro de uno. Bien, aquí tienen, ¿vale?, para el periodo 2018-2021, estaríamos hablando en superficie, entre los 10 primeros centímetros, entre los 10 y 30, es decir, superficial. Yo digo, sinceramente, yo personalmente me gusta trabajar con mayores profundidades por la razón que le he dicho antes, porque en clima en la que estamos actualmente puedo encontrar, y de hecho nosotros encontramos en muchos casos, más carbono en profundidad que en superficie. Bien, aquí tienen estabilidad estructural, ¿vale?, es decir, lo que sería la agregación de la fracción, de las diferentes fracciones con la materia orgánica, ¿vale?, para diferentes tamaños, y como pueden comprobar, a medida que va pasando el tiempo, los agregados pequeños, y estamos hablando de un short term, 2018-2021, los agregados grandes del suelo, ¿vale?, que serían mayor
2000 micras. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, como pueden ver, empiezan a reducirse a agregados más pequeños, es decir, empieza a tomar más peso la estabilidad estructural de los agregados más finos. Sobre todo, es especialmente significativo en aquellas parcelas donde aparece diversificación con respecto a las parcelas control que no tienen ningún tipo de diversificación. Con respecto a la densidad aparente, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? Básicamente porque va a condicionar el stock de carbono en el suelo, ¿vale? Se producen variaciones, amplitudes a medida que va pasando el tiempo con respecto a la densidad, en muchos casos reduciéndose hacia abajo. Evidentemente, si lo que tengo es más materia orgánica, lo que voy a tener es una reducción de la densidad del suelo. Y con respecto a la cantidad de carbono orgánico en el suelo, también podemos ver, ¿vale?, tanto en los primeros 10 centímetros como en los 20 siguientes, ¿vale?, que a medida que va pasando el tiempo, podéis ver que hay un aumento también de la cantidad de carbono orgánico en ese suelo. Luego después también tenemos factores limitantes, como el caso, por ejemplo, de la erosión hídrica. Aquí tienen una línea, ¿vale?, donde en unos casos está por encima de 0, en otros casos por debajo de 0. Cuando estamos por encima de 0, lo que estamos hablando es de erosión. Cuando estamos por debajo de 0, lo que estaríamos hablando de sedimentación, ¿vale? Y como podemos ver, como podemos comprobar, casi siempre, es decir, en la mayoría de los casos, salvo en algunas excepciones, ¿vale?, la erosión se reduce con estas cubiertas vegetales, ¿vale? Con respecto a las emisiones, a la cuantificación de emisiones, podemos comprobar aquí también que en este periodo de tiempo, ¿vale?, las emisiones de CO2 procedentes del cultivo de las parcelas control, del olive monocrop, son menores que las parcelas con diversificación de cultivos. Este salto que ven aquí, ¿vale?, es debido básicamente a que hubo los meses anteriores fuertes precipitaciones y aquí hubo un disparo de la temperatura. Por lo tanto, aumentaron las emisiones en ese nivel. Pero, de manera, la tendencia general es que, en principio, con cubiertas, las emisiones están por encima con respecto a las parcelas control, ¿vale? He dicho antes que todo esto era bastante complicado, sobre todo a medida que vamos pasando de un escalón a otro, pero básicamente por una razón, y básicamente porque yo a estas alturas hay muchas cuestiones que no tengo todavía lo suficientemente claras, ¿vale?, a la hora de hacer, ¿vale? Si de hecho además nos remitimos a la estrategia de suelos en los dos documentos, en el documento inicial y en el documento de acompañamiento, ¿vale?, se nos dice, nos queda poco tiempo, voy a intentar ir resumiendo un poquito, sobre todo con respecto a suelos minerales, que en el 2022, en principio, la Unión Europea tratará este tema y publicará, desde el punto de vista legislativo, cómo se va a certificar esto, es decir, cómo se va o se tiene que hacer todo esto, ¿no? Hay algo de luz, ¿vale?, en el documento técnico, ¿vale?, que se basa en resultados previos, en la implementación de resultados previos en la Unión Europea. Pero, por ejemplo, de olivar no hay nada, ¿vale? Es decir, de leñosos hay poquísimo, ¿vale? Hay de cereales, hay de experiencias en plantas piloto, pero, repito, de olivar no aparece nada referente en ese documento técnico, ¿vale? Evidentemente, si la tenemos, si esos modelos a nivel europeo lo tenemos en el 2022, en el 2023, evidentemente, ya podríamos utilizarlos. Por cierto, ese documento técnico ha estado a exposición pública hasta hace 2 meses y de las 160 sugerencias que se han presentado, solamente 4 o 5 han correspondido a España. Desde el punto de vista de monitorización,
¿vale? Tenemos dos situaciones, o podemos establecer dos modelos mediante medidas directas en campo o mediante modelado, ¿vale? Pero aquí es importante destacar lo que nos dice en el documento, y es que todavía no hay métodos específicos para determinar métodos específicos, robustos, reales, y que establezcan incertidumbre y certeza, es decir, errores, a la hora de establecer todo este tipo de cosas, ¿vale? Y lo importante también es que se nos establece que tenemos que establecer el Soil Organic Carbon Stock junto a los greenhouse gases, es decir, para mejorarlos también, que ese es uno de los problemas a la hora de integrar ambos procedimientos. Se nos dicen muchos mecanismos para poderlo hacer, ¿vale? Y sin embargo, al final nos dice que tengamos en cuenta, ¿vale?, la determinación o el manual publicado por FAO. Y aquí esto, concretamente, para mí, me surge una duda, y es que si en la elaboración de este manual solamente, o la mayor gente de la gente que ha participado, es el entorno del 4 por 1000, todo lo que está claro que en principio la mayoría de los datos nos vamos a ir a carbono total. Eso en principio facilita todo lo que es la estimación, puesto que no tenemos que irnos a fraccionamientos de carbono, pero me extraña que equipos de trabajo a nivel internacional que tienen muchísimo peso no hayan participado y se han quedado además excluidos en la elaboración de este manual. Otra cuestión importante sería, cosas que yo en principio me planteo es cómo se puede realizar esta incorporación de carbono o de mejora, teniendo en cuenta las grandes diferencias de carbono que hay a nivel regional, ¿vale? O incluso todavía que en muchos casos se está trabajando o aplicando el Ben-Van-Der-Leeuw Factor, es decir, algo de hace ya un montón de años, cuando la mayoría de los trabajos plantean que la cantidad de carbono, estaríamos hablando de en torno al 50% en la materia orgánica, eso implicaría variaciones del 15% en sobreestimaciones, o incluso los niveles de saturación que en el manual de FAO nos dice que en algún periodo, en algún momento, dentro de los 8 años de estimación a la hora de hacer esto, que habría que considerar, ¿vale? Bien. El tiempo se acaba. Podría continuar con algunas cuestiones, pero simplificando yo me atrevería a decir, o podría decir, dos cuestiones que creo que son importantes. La primera es que en suelos en los que nosotros estamos ahora mismo, en suelos de clima mediterráneo, deberíamos de considerar no solamente el carbono que hay en la superficie del suelo, en esos 30-40 centímetros, sino que habría que incidir en mayor profundidad. Para eso creo que las autoridades tenían que haber hecho, es decir, a quien corresponda, tendrían que haber cogido en los documentos que han estado a exposición pública para haber integrado esto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que con buenas, en principio, coste para el agricultor en olivar, aplicando exclusivamente, repito, cubiertas vegetales espontáneas, sin entrar en un manejo exhaustivo, y la adición de restos de poda procedente del mismo olivar, eso prácticamente no tendría coste alguno para el agricultor. En algunos casos podría darse situaciones donde en un mercado de derechos de carbono, de créditos de carbono, pudiera valer más actualmente el carbono que la producción de aceituna que tuviera en esa finca, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención y estoy para resolver todas las preguntas que en principio me quisierais hacer. Muy bien, muchas gracias.